Hola, soy Samuel y hoy os traigo una review de varios artículos para intentar descubrir el origen del dolor de hombro en pacientes hemipléjicos. El primer artículo que os traigo es un artículo de 2012 intentando descubrir la evidencia de un origen neuropático del dolor. Los autores son Gaby Zeislich y su equipo, y ellos dicen que hay una alta prevalencia de dolor de hombro en pacientes hemipléjicos, un 30-40% de personas lo acaban sufriendo, pero siempre se asocia a un origen musculoesquelético. Y es que los aspectos neuropáticos apenas están estudiados, así que el objetivo principal de este estudio es explorar esos componentes neuropáticos en pacientes que presentan este tipo de dolor. Ellos cogieron una muestra pequeñita de unos 30 pacientes, 16 hemipléjicos con dolor de hombro y 14 que no tenían dolor de hombro, y 15 sujetos de control sano, y los midieron con tomografía computarizada y resonancia magnética. Ellos testaron los umbrales del dolor en el miembro afecto, testando la calor, el frío, el tacto, la alodinia y la hiperpatía. Y también encontraron una correlación entre sus luxaciones, espasticidad y dolor, pero no fue del todo concluyente. Lo que sí fue concluyente fue que al final los pacientes que tenían dolor de hombro hemipléjico tienen una etiología de origen central compatible con dolor neuropático. No era solo el hombro, sino todo el lado afecto podía presentar dolor crónico, y descubrieron que la mayoría de pacientes tenían dañada la corteza parietal, además de un daño en el sistema espinotalámico y talámico cortical. Todo esto nos lleva a un año después, donde unos autores italianos, Francesca Magrinelli y demás, dijeron que este estudio no tenía evidencia, porque la comparación que hicieron no fue del todo confiable. Por ejemplo, porque los sujetos sanos no estaban sanos del todo, tenían diabetes y otro tipo de dolores crónicos. Ellos argumentaban de que no se realizaron electromiografía ni ultrasonido para ver si había daño tisular o daño a nivel de nervios periféricos, de que la hiperalgesia por frío no fue testado, los datos QSQ de pacientes con negligencia y dolor de hombro no fueron confiables, además de la hiperpatía y la dolodinia tampoco se evaluaron mediante QSQ, que la muestra era muy pequeña y que efectivamente los pacientes que tenían subluxación y espasticidad, el dolor que tenían eran de origen musculoesquelético. Todo esto llevó al equipo de Zeislich y demás en 2016 a hacerse la pregunta de si el dolor de hombro compartía características clínicas y sensoriales con el dolor central neuropático. Así que ellos vuelven a decir que el dolor de hombro hemipléjico es un problema enorme en la rehabilitación, ya que como no se sabe la etiología, hace que el tratamiento sea complicado, ya que se trata de un tipo de dolor crónico. Ellos justifican de que no hay correlación entre este tipo de dolor, de que este dolor sea de origen musculoesquelético, porque hay personas sanas y personas con ictus que lo sufren de forma igual, así que no hay correlación directa. Y ellos se basan en otros artículos donde dicen que existe una hipoestesia al frío o al tacto fino que indica un daño neuronal potencial en pacientes con dolor de hombro hemipléjico, que se manifiesta mediante un aumento al dolor, al estímulo del calor en todo el miembro afecto. Por lo tanto, otros estudios aportan la idea de que el dolor de hombro hemipléjico puede ser una forma de dolor neuropático de origen central. En este estudio ellos también responden un poco a Francesca y los demás autores italianos, diciendo que el anterior estudio que hicieron, la comparación no proporciona la suficiente evidencia que ellos querían para establecer esa correlación. Así que en este nuevo estudio establecieron nuevos objetivos, como fue explorar un perfil sensorial en pacientes hemipléjicos con dolor de hombro y compararlo con pacientes que tienen dolor central real, es decir, pacientes con lesiones medulares que tienen dolor neuropático, y también un objetivo más pequeñito que era establecer una correlación entre dolor y su luxación y espasticidad. Ellos testaron los umbrales térmicos mediante una prueba de un interruptor donde ellos le daban cuando percibían cualquier estímulo mediante descanso, tanto frío como calor,
También intentaron evaluar el sistema lemniscal medial de la columna dorsal para evaluar el tacto fino y la grafestesia, y aunque las sensaciones patológicas eran un poco más subjetivas, la intentaron hacer de la forma cuantitativa posible, valorando la disestesia, la alodinia, la hiperpatía, etcétera. Ellos evaluaron la espasticidad mediante la escala Ashworth, o la MAS, también conocida, y la subluxación la comprobaron mediante el signo del surco. Aquí veis una primera tabla donde clasifican a todos los pacientes con dolor de hombro hemipléjico. Ahí veis el tiempo que después del ictus, el sexo, los años, el tipo de ictus y la localización del daño. Ahí veis que hay mucho daño en la corteza parietal. Y también la tabla de los pacientes con lesión medular, es muy parecida a la anterior. Y vieron una especie de similitudes en el dolor crónico de origen tardío en ambos grupos, que dieron unas características comunes, como era el dolor localizado en muchas áreas, pero de forma difusa, que indicaba una afectación central, y que había una alteración de las funciones espinotalámicas, que eso indicaba también una afectación central. Ambos grupos tomaron síntomas comunes, como era la hipoalgesia térmica, la hiperpatía, la disestesia, y encontraron por fin una correlación con motivo musculoesquelético entre su luxación, espasticidad y dolor, aunque el mecanismo lesional no era del todo claro. Y además descubrieron de que cualquier dolor aparte, ya sea agudo o crónico, agravaba este tipo de dolor. Aparte, concluyeron de que los pacientes con dolor de hombro hemipléjico tienen un componente neuropático de origen central, que cuanto mayor esté deteriorada la función espinotalámica, mayor va a ser la intensidad del dolor crónico en ese paciente, y que hay una alta prevalencia en lesión cortical parietal con dolor de hombro hemipléjico. Hay algunos puntos débiles en este estudio, y es que, claro, como ahora ellos proponen de que el origen es neuropático, hay que descubrir nuevas formas de tratamiento y nuevas pruebas somatosensoriales. Y también dicen de que pueden estar equivocados y que la lesión puede provenir de una lesión nerviosa periférica. Pero ellos defienden esto diciendo de que los pacientes que tenían dolor de hombro, la zona que ellos decían donde les dolía no se correspondía con ninguna zona de inervación periférica del hombro. Y ellos proponen que habría que tratarlo con farmacología, un poco como antidepresivo, anticonvulsivo, ya que se trata de un tipo de dolor neuropático. Por último, para aportar más valor a este estudio, en 2019 se hizo un estudio de autores españoles para intentar descubrir una asociación entre aspectos psicológicos y subjetivos en este tipo de dolor de hombro, y acabaron descubriendo de que existe una relación directa entre la hipersensibilidad al dolor por presión y una alteración del dolor. ¿Vale? Y esto indica a que efectivamente en el dolor de hombro hemipléjico hay un problema de sensibilización central.